Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias damos a nuestro Dios por la oportunidad de alabar su nombre, por la oportunidad de cantar a su nombre. Y verdaderamente, cada vez que nosotros encontramos himnos de esta naturaleza, ¿verdad? Donde vemos verdades bíblicas tan claras, tan claramente expresadas, ¿verdad? Como esta estrofa número 2. Aunque sea siempre fiel, aunque sea siempre fiel, aunque yo no caiga nunca y nunca me doble a izquierda ni a derecha, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar a causa de mi condición de pecado, aunque sea siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr por mí mismo. No hay manera, no hay forma. Solamente en ti teniendo fe, deuda tal podré pagar. Esa es la convicción que recibe el que ha venido a los pies de Cristo, que solamente en Cristo es que tenemos salvación, solamente en Él. No hay manera, no hay esfuerzo humano que sea suficiente para nosotros limpiar la condición de pecado de nuestro corazón. No hay esfuerzo humano, no hay esfuerzo humano. Ya usted a ese esfuerzo religioso, o esfuerzo filosófico, o esfuerzo moral. No hay esfuerzo humano alguno capaz, eficaz para nosotros lograr la justificación delante de nuestro Dios, lograr estar parados de pie, aceptos delante del Padre. Solamente podemos estar de esa manera, delante del trono de la gracia, por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Y ese es el mensaje del Evangelio, en esencia, mi amado hermano, que usted y yo somos pecadores, que usted y yo no podemos lograr justificación delante del Dios y Padre, que la necesitamos para la eternidad, esa justificación. Y la necesitamos para este tiempo. Pero usted y yo no podemos lograr esa justificación si no es por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y de alguna manera, a pesar de que la porción que vamos a ver en esta mañana es una porción que está muy ligada, está estrechamente ligada al contexto escatológico del capítulo 24, usted y yo vamos a poder ver el reflejo de esa realidad que hemos estado diciendo, solamente por medio de Cristo, solamente por medio de Cristo. Usted y yo podemos hacer cualquier esfuerzo humano posible y al final, si usted no se agenció una relación con el Dios y Padre por medio de la obra de la cruz, por medio de Cristo, por medio de colocar su fe en la obra de la cruz y procuró ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa, no porque usted haga un esfuerzo para hacerlo, pero la única manera en la que usted y yo recibimos el Espíritu de gracia para salvación es por medio de el arrepentimiento y la fe en la persona de Cristo. Si usted no procuró todos esos elementos de gracia para salvación, llegará un día, mi amado hermano, en que el Señor dirá: apartado de mí, yo no lo conocí, yo no lo conozco a usted. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Apártese de mí. En pocas palabras, ¿verdad? Quíteseme de ahí, que yo no lo conozco. Apartaos de mí. Y de hecho, Mateo dice un poco más grave, dice hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Entonces, mi hermano, óigame, estamos tratando de que desde estos alabanzas, estos himnos, estos cánticos que estamos cantando hasta el final de nuestro sermón en esta mañana, usted pueda ver la coherencia de esta realidad, de este principio bíblico, que si no es por medio de Cristo, no hay manera. Usted puede tener la lámpara en la mano. Usted puede tener la lámpara en la mano y estar esperando al esposo con la lámpara en la mano. Pero si usted no tiene el Espíritu de Dios morando en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo y ha sido sellado y ha recibido esas arras que son las arras de la promesa, mire, no hay forma. No hay forma. Usted escuchará con lamento eterno esas palabras que ninguno de nosotros quiere escuchar. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Nunca os conocí. Y de eso se trata la porción en esta mañana. Vamos a comenzar el capítulo 25 de Mateo, un capítulo maravilloso, hermosísimo, que es un capítulo escatológico también, pero es un capítulo escatológico que explica, el Señor Jesucristo ilustra
y de alguna manera trata con estas parábolas de explicar todo lo que fue la enseñanza formal, el rigor escatológico que él enseñó en el capítulo 24, en la porción anterior que nosotros estudiamos. Duramos varios domingos, duramos más de un mes predicando sobre esta porción. 4 mensajes, prácticamente, ¿verdad? Un mes duramos predicando acerca del capítulo 24 y hoy comenzaremos a ver el capítulo 25 y vamos a deleitarnos con una serie de parábolas y de figuras y de símiles y de comparaciones que el Señor Jesucristo utiliza para que nosotros entendamos verdaderamente toda la revelación de las cosas que han de venir. Dice su palabra que el Señor Jesucristo en el capítulo número 24 estaba respondiendo a los discípulos una serie de preguntas acerca de las señales del fin del siglo. ¿Verdad que sí? ¿Usted se acuerda de todo esto que hemos venido estudiando? Y el Señor Jesucristo utiliza de primera instancia, desde los versos 1 hasta el verso 13, una hermosísima figura relacionada con las bodas, con unas bodas que nosotros vamos a ver en esta mañana en este mensaje que nosotros hemos titulado La insensatez y la prudencia en una misma noche. La insensatez y la prudencia en una misma noche. Así que yo quisiera que usted tome notas, que usted anote estos versículos complementarios que vamos a estar buscando en la palabra de Dios y vamos a construir una idea integral alrededor de esta hermosísima parábola de las 10 vírgenes. ¿Usted recuerda esta parábola de las 10 vírgenes? ¿Ah? Estas parábolas de aquellas vírgenes que tenían lámparas en sus manos y que 5 de ellas eran insensatas y 5 de ellas eran prudentes. Y nosotros vamos a ver todo el detalle acerca de esto en esta porción de la palabra de Dios en esta mañana, si es su voluntad. Fred Wick, en su libro Uso y Costumbres de las Tierras Bíblicas, famoso libro que nos lleva a través de la cultura y la historia de cómo vivían, de cómo se vivían en aquellos tiempos. Él describe el contexto de las bodas en los tiempos bíblicos y en la geografía oriental. Algunas de esas costumbres todavía prevalecen, otras, ¿verdad? Ya no se ven aún en esas latitudes. Pero este autor, Fred Witt, dice, cuando llegaba, voy a leer literalmente un poco acerca de lo que él escribe, cuando llegaba la noche en que debían iniciar las festividades del matrimonio, yo no voy a leerlo, pero previo a esto, él explica todo lo que significa el desposorio. Y yo creo que usted sabe lo que significa el desposorio, ¿verdad? Ese acuerdo formal entre las familias de que ya estaban casados, ya eran esposo y esposa, pero todavía no se había consumado el matrimonio. Se juntaban, hasta se entregaban ciertos acuerdos de valor, lo que se llama la dote. ¿Quién ha oído acerca de ese término? La dote. Usted tiene para pagar la dote de esta muchacha, pues si no, no se la lleva. Todos esos son términos que acompañan esa cultura, ¿verdad? Y acerca del matrimonio, el novio tenía que pagar una dote. A veces no era necesariamente en metálico, pero sí en bienes físicos, o bien, mire, en tiempo, en tiempo. ¿Usted se acuerda de Jacob? ¿Usted se acuerda de Jacob? Que tuvo que trabajar 7 años. Y dice Jacob, yo trabajé 7 años y me parecieron como días porque la amaba, ¿sí o no? Wow. Esa era la dote. Esa fue la dote que este hombre pagó por esta mujer que amaba. Esa fue la dote que él pagó. No tenía dinero en efectivo, pero le dijo a Labán, que era el papá, dijo, mira, yo te voy a trabajar 7 años por esa muchacha. Y le trabajó el tiempo. Y dice la palabra de Dios que a él le parecieron como días.
Y esa era una costumbre y se explica claramente. Yo les recomiendo que usted se haga de este libro para que conozca un poquito acerca de la cultura de las tierras bíblicas y de los tiempos bíblicos. Pero mire lo que dice Witt. Cuando llegaba la noche en que debían iniciar las festividades del matrimonio y era tiempo de ir por la novia, el novio se vestía de rey, tanto como le era posible. Si era lo suficientemente rico para la situación, llevaba una corona de oro, llevaba una corona. Eso es aquí, que el novio es, adiós, parece uno más de lo, ¿cómo se llama? Parece un camarero, dicen por aquí. Pero no, en esa cultura y en esos tiempos, el novio jugaba un papel protagónico en todo el contexto de la boda. Dice, llevaba una corona de oro, de otra manera sería una guirnalda de flores recién cortadas. Sus vestidos eran fumados con incienso y mirra, su cinto era de seda de brillantes colores, sus sandalias cuidadosamente adornadas con listones que daban la impresión de paños volantes, de capas sueltas con gracioso donaire peculiar en su cabalgadura. Óigame, una cosa increíble, una cosa hermosísima. La figura, el porte, el vestuario de aquel novio en aquella ocasión. Por el momento, dice Witt, el campesino parece un príncipe entre sus compañeros y todos le pagan la deferencia debida a su exaltado rango. Esta preparación del novio para su matrimonio ha sido aptamente descrita en la profecía de Isaías, capítulo 61, verso 10. Voy a leer. En gran manera me gozaré en Jehová, dice la palabra de Dios. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. De manera que no es solamente cultural, la palabra de Dios también respalda ese, ese evento particular que nosotros vemos detrás de esta parábola. Lo vemos detrás de esta parábola. ¿Por qué? Porque la parábola en Mateo 25, 1 al 13, no describe estos detalles. Pero yo he querido traérselos para que usted pueda formarse un contexto más amplio de lo que estamos estudiando esta mañana. Sigue diciendo Witt, y con esto concluyo la cita de este autor. Algunas veces los parientes de la novia la llevaban a la casa del novio donde estaría su nuevo hogar. Pero más frecuentemente, como fue el caso de las 10 vírgenes en la parábola que vamos a ver en esta mañana, el novio mismo iba en persona a traerla a su hogar para que se efectuaran las festividades matrimoniales allí. Él iba a buscarla. Antes de dejar la casa, la novia recibe las bendiciones de sus padres y parientes y se despide adornada y perfumada y con una corona en su cabeza. La descripción que en la escritura hace Ezequiel de la novia, el profeta Ezequiel, en el capítulo 16, versos 11 y 12, también es muy eh, similar a este cuadro. Dice el profeta Ezequiel allí, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Jehová, Dios de los cielos, hablando de Israel, como esa eh, a quien él había desposado y quien ciertamente había sido infiel, pero Dios, en la fidelidad de sus promesas y de su palabra, ¿verdad? La redimiría un día, la rescataría un día, la limpiaría un día y sería presentada delante de él, ¿verdad? Como una novia pura y sin mancha. Nos dice también la palabra de Dios acerca de la iglesia más adelante en Efesios capítulo 5. De manera, mi hermano, que es una maravillosa descripción de las costumbres de la época que están presentes en este contexto del capítulo 25, aunque no lo leemos en Mateo de nuevo, pero sí he querido traerlo para complementar el contexto histórico y cultural de esta porción en esta mañana. Así que vamos a Mateo, por favor, mi amado, Mateo capítulo 25, y allí vamos a comenzar a leer esta porción desde los versos 1 al 13 para el mensaje
que corresponde a esta mañana. Nosotros estamos avanzando en el estudio del Evangelio, ya nos quedan muy pocos capítulos, pero con este capítulo 25 nosotros cerramos el cuerpo literario escatológico del Evangelio. Ya después de aquí lo que nos resta es ver la narrativa histórica de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Pero el Señor no pierde tiempo, ¿verdad? Y aquí en el capítulo 25 nos ministra con maravillosas y hermosas parábolas. Dice la porción en Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas, ¿qué dice allí? Entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta. Entraron con él a las bodas y no hubo para nadie, en buen dominicano. Se cerraron las puertas. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, ¿qué cosa? Que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Padre, Dios del cielo, gracias una vez más. Y queremos rogarte que tu Espíritu esté con nosotros, que tu Espíritu Santo esté en medio de este púlpito, usando tu palabra para ministrar nuestros corazones. Dirígenos, guarda nuestras mentes y prepáranos, oh Señor, para recibir este alimento espiritual en esta mañana, de manera que seamos alentados, no solamente tu iglesia, sino toda aquella persona que esté aquí o que esté conectada. Oh Padre amado, que no tenga la convicción de Cristo Jesús como Salvador en sus corazones. Este es el día de salvación, oh Dios del cielo. Glorifícate en medio de él, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, mi amado, los capítulos 24 y 25, como yo les decía, se constituyen en ese cuerpo literario. Es ese pequeño apocalipsis injertado en los evangelios, por medio del cual, por medio de los cuales capítulos, estos dos, 24 y 25, nosotros podemos conocer la revelación de Dios acerca de las cosas que han de venir, acerca de las cosas que fueron enseñadas por el Señor Jesucristo, de manera muy particular en el capítulo 24, complementadas con la profecía de Daniel. ¿Usted se acuerda de esa profecía del profeta Daniel? Que nosotros conocemos como las 70 semanas de Daniel. El Señor Jesucristo, no nosotros predicando, no. El Señor Jesucristo hizo uso de esa profecía para hablar a sus discípulos acerca de las señales del fin de los siglos y cuándo habían de ocurrir las cosas que el Señor Jesucristo estaba profetizando sobre Jerusalén, que eran graves. Era destrucción, para que usted lo sepa, o para que lo recuerde. El Señor Jesucristo dijo: ustedes ven esta piedra que están aquí, no va a quedar, mire, una sola sobre otra. No va a quedar piedra sobre piedra en medio de esta magnífica
arquitectura y estos muros y estos pilares del templo. No, no, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces eso conmocionó a los discípulos. Eso conmocionó a los discípulos. Señor, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuáles señales debemos esperar acerca del fin del siglo y acerca de tu venida? Y el Señor se dedicó, mi amado hermano, en Mateo, debo decirlo de otra manera, Mateo se dedicó a recopilar en su evangelio lo que el Señor Jesucristo respondió acerca de las señales del fin del siglo y de su venida. Y Lucas se encargó de recopilar en su evangelio los detalles que el Señor Jesucristo habló también acerca de la destrucción de Jerusalén. Entonces, estos dos evangelios se complementan maravillosamente. Cuando usted y yo estemos estudiando esto, de hecho lo hicimos, Mateo 24 y 25, usted debe ser capaz de ir a Lucas capítulo 13 y encontrar allí estas equivalencias en la revelación de nuestro Dios acerca de lo que ha de venir. Pero el capítulo 25, mi amado hermano, que nosotros tenemos delante nuestro en esta mañana, es un maravilloso compendio que explica lo revelado en el capítulo 24 con al menos dos hermosísimas parábolas que el Señor Jesucristo comparte con sus discípulos. La parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. Hoy vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes y el domingo que viene, si es la voluntad de Dios, vamos a ver la parábola de los talentos. Al final del capítulo 25, el Señor sumariza, usted sabe, hace una síntesis, concluye recogiendo toda la enseñanza y enseñando finalmente como tapa del pomo cuál va a ser el estado de las cosas en medio de aquel inicio de la eternidad futura, ¿ah? Con él sentado en el trono, sentado en su trono de gloria. Vaya conmigo a Mateo 25, verso 31. Miren lo que dice ahí. Usted está conmigo ahí. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, ¿qué dice? Entonces se sentará en su trono de gloria. Y de allí en adelante comienza el Señor a revelar una serie de cosas, pero no lo vamos a ver hoy. Yo lo que le estoy diciendo a usted es que con esto el Señor Jesucristo cierra la revelación escatológica a sus discípulos. Con esto el Señor Jesucristo cierra y da un preámbulo allí. Cuando el Hijo del Hombre venga y se siente en su trono sempiterno, en su trono de gloria de ese reino que no tendrá fin, cuando se siente allí a juzgar a las naciones, dice la palabra de Dios. Entonces, ya usted y yo sabemos que ese contexto cierra la revelación escatológica del Señor Jesucristo. Y ya Mateo luego se encarga entonces de revelarnos la historia, la narrativa histórica de la muerte, sepultura, resurrección, testimonio y ascensión y comisión del Señor Jesucristo en sus días finales aquí con sus discípulos. Eso es lo que nos falta ver del Evangelio de Mateo, un glorioso evangelio que nos ha bendecido y nos ha enriquecido durante todo este tiempo que hemos estado caminando a través de él. Pero déjeme decirle, mi hermano, en esta porción particular, nosotros vamos a ver tres aspectos específicos en esta mañana con respecto a la revelación del Señor Jesucristo. Y el primero de ellos es los preparativos para la recepción del esposo. Los preparativos para la recepción del esposo. Y eso comprende los versos 1 hasta el verso 5. De ahí en adelante vamos a ver la inminencia de la llegada del esposo. La inminencia de la llegada del esposo, desde los versos 6 hasta el verso 10. Y finalmente, desde el verso 11 hasta el verso 13, la soberanía de la decisión del esposo. Vamos a ver esos tres aspectos. Si usted quiere mantenerse aquí atendiendo, tome notas de estos tres artículos, si usted quiere, subporciones del mensaje, para que luego usted pueda ser edificado cuando revisemos estos temas nuevamente. Vamos a leer nuevamente los versos 1 al 5, mi hermano. Dice la palabra de Dios allí. Entonces el reino de los cielos será semejante a. Y el Señor Jesucristo pudo haber utilizado ahí cualquier otra figura para explicar la semejanza.
Pero hasta aquí yo lo que quiero que usted entienda es que el Señor está diciendo claramente, entonces, en aquel entonces, o bien, entonces, como conclusión de todo lo que yo he dicho hasta ahora, el reino de los cielos será, el reino de los cielos será. Usted y yo vimos Mateo 13, esa maravillosa compilación de parábolas, el reino de los cielos es semejante a. ¿Usted se acuerda de eso? Es semejante a una red, es semejante a una perla preciosa que un hombre encontró en un campo, es semejante a un poco de levadura que es capaz de leudar toda la masa y para una serie de maravillosas comparaciones. El reino de Dios es semejante a, nosotros leíamos en Mateo 13, pero aquí estamos leyendo, el reino de los cielos será. Usted lo notó conmigo. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, dice el Señor, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Todo el contexto de la parábola, usted y yo tenemos que ubicarlo allá, en los días postreros. ¿Sí o no? Porque eso es lo que el Señor nos está diciendo. El reino de los cielos será en ese momento así, como yo voy a explicarle ahora por medio de esta parábola. De manera, mi hermano, que está bien que nosotros apliquemos algunas cosas de estas a la iglesia hoy, está bien. Pero yo le estoy diciendo desde que comencé a predicar Mateo 24, tenga presente que esto es para aquel tiempo y para Israel. Usted y yo podemos derivar algunas enseñanzas y aplicarlas hoy, como vamos a ver hoy. Muchas de estas enseñanzas las podemos aplicar hoy y decimos gloria a Dios, gloria a Dios. Pero usted y yo tenemos que entender que este es un símil que el Señor está colocando en el futuro. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, ¿qué dice allí? No tomaron consigo aceite, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Óigame, mi hermano, usted y yo debemos mantener al inicio de este análisis, al inicio de esta evaluación de esta porción, usted y yo debemos mantener algunas cosas en perspectiva, bastante claras, para que no nos confundamos con esta porción y con esta parábola del Señor Jesucristo en esta mañana. Lo que está siendo explicado es el panorama escatológico para Israel, como ya nosotros hemos dicho hace un momento. Para el mundo, evidentemente, por extensión, pero para Israel de manera primordial, de manera primaria, de manera primaria. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros somos coherentes con lo que decimos, todo lo que el Señor está diciendo aquí es para un momento en que ya la iglesia estará con Cristo. Amén. Es que ya la iglesia estará con Cristo, mi amado hermano. Y de hecho, cuando el Dios soberano comisione a esos 144,000 sellados para que vayan a predicarle a Israel, para que vayan a predicar a las naciones, para que el remanente de Abraham pueda venir a los pies de Cristo, en arrepentimiento y fe, de la misma manera que usted y yo hoy venimos en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero en aquel día, la palabra de Dios nos revela que Dios ha preparado un plan para Israel. Hoy ha endurecido el corazón de Israel en parte, pero en aquel día, dice la palabra de Dios, todo Israel será salvo. Y esa predicación tiene que darse. Esa predicación, esos 144,000 hombres, 12 de cada una de las 12 tribus de Israel. Haga la multiplicación, 12 por 12. 12,000 de cada 12 de cada una de las 12 tribus de Israel. 12,000 hombres. Fueron comisionados para predicar el evangelio a las naciones, con el propósito de que Israel sea salvo, mi amado hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque no puede haber salvación sin el evangelio. Amén. No puede haber salvación sin el evangelio. Como de igual manera hemos dicho tantas veces, no puede haber salvación sin arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación.
Y eso usted y yo lo vemos una y otra vez, a través de toda la declaración del Señor Jesucristo. Pero de manera particular tenemos que comenzar a ver esta porción teniendo eso en mente. Es una maravillosa promesa, es una maravillosa semblanza de cómo, de a qué se asemejará el reino de los cielos en aquel día, para aquel pueblo, para aquella nación, en medio de aquella tribulación, en medio de aquel contexto de los últimos días, donde ya la iglesia estará con Cristo. Pero nosotros podemos aplicar muchas de estas verdades para nosotros hoy. Sobre todo, mi amado hermano, el mensaje central de esta parábola. Y es que usted y yo no podemos perder tiempo porque el Hijo del Hombre puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. Ese es el mensaje. Usted y yo podemos discutir lo que usted quiera sobre esta parábola, pero ese es el mensaje central que usted y yo tenemos que tener claro. Que el Señor Jesucristo un día vendrá. Y la parábola incluso dice, a la medianoche se oyó un clamor. ¿Quién está esperando que llegue alguien a la medianoche? Bueno, eso era antes que llegaba la gente de Estados Unidos o del Cibao, ¿verdad, Javier? En una carrera de esos carros grandes que llegaban, de esos Chevrolet. Me acuerdo yo de un chofer que se llamaba Papito Jopelado, con ese era que viajaba mi familia. Sí, para allá, para La Vega. Salíamos de madrugada, usted sabe, porque eso era lejos y cualquier cosa podría pasar cerca de la cumbre. Cualquier cosa podía pasar. A medianoche, ¿quién? Todo el mundo está durmiendo. Dice la palabra de Dios, un clamor a medianoche. Así, en ese contexto de sorpresa y de inminencia, es que usted y yo tenemos que entender hoy que el Señor Jesucristo puede venir. Y son esas las verdades particulares que usted y yo podemos derivar de este mensaje, de esta palabra de Dios que está orientada a un tiempo futuro, a una nación, pero usted y yo podemos aplicarla a nuestras vidas hoy como iglesia. En primera instancia, el Señor está explicando por medio de la parábola lo que sería el estado de cosas en medio del reino de los cielos de cara a la nación de Israel, sobre todas las cosas. Porque ya lo explicamos, ¿verdad? Para ese momento, para ese entonces, usted y yo sabemos que la iglesia estará con el Señor Jesucristo para celebrar, y esa es la segunda cosa que yo quiero que tengamos en cuenta, para celebrar las aclamadas bodas del Cordero. Amén. Las bodas del Cordero. Mire cómo lo dice Pablo. Mire cómo lo dice Pablo en el capítulo 5 de Efesios. Por favor, vaya conmigo allí para que usted sepa de qué estamos hablando. Capítulo 5 de Efesios. Pablo utiliza una declaración para alentar y animar y responsabilizar a los maridos hoy, a los maridos de la iglesia ayer y a los maridos de la iglesia hoy, pero parte de un principio que es superior, y es el principio de que Cristo es el esposo y la novia es la iglesia. Amén. Mírelo conmigo. Efesios capítulo 5, verso 27. Maridos, estamos ahí juntos. Maridos, verso 25, Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Gloria a Dios. Gloria a Dios. De esa manera, mi amado hermano, es que el Señor nos amó. De esa manera es que el Señor compró su iglesia, compró su esposa. Óigame, la dote que el Señor Jesucristo pagó fue su sangre en la cruz. Esa fue la dote que el Señor Jesucristo pagó para redimirnos para Él, para su gloria. Usted lo está entendiendo ya la equivalencia del elemento cultural que explicábamos ahorita acerca del matrimonio y la dote que el novio pagaba. La dote que el Señor Jesucristo pagó para comprar a su iglesia para sí fue su sangre en la cruz del Calvario. Si el Señor amó a la iglesia, mi amado hermano, y se entregó por ella
para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni nada que se le llamara la atención, mi hermano, lo ha hecho para el día de las bodas del Cordero. Lo ha hecho para ese día. De manera que usted y yo podemos entender, mi amado, que la iglesia hoy es esa gloriosa desposada para Cristo que espera el advenimiento del esposo. Estas 10 vírgenes son invitadas a las bodas. Estas 10 vírgenes son invitadas a las bodas. Yo quisiera que estemos claros con eso, porque hay personas que entienden, que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo para una de ellas casarse con él. ¿Usted me entiende? ¿Cuál es el orden correcto de interpretar estas cosas? Si nosotros entendemos que este esposo viene ya para tomar a la esposa con quien se desposó y que ella nada más está esperando el tiempo apropiado para que él venga, como usted y yo, como iglesia desposada, estamos esperando a Cristo. Amén. Y que hayan entonces 10 vírgenes invitadas a las bodas, ahí usted va a pensar que una de ellas él. No, mi hermano, estas 10 vírgenes eran invitadas a las bodas. Eran invitadas. Ese escenario particular no encuentra apoyo en el contexto histórico de Israel, en ninguna de sus etapas como nación. El novio desposaba a su novia y luego venía como esposo con gran clamor y trompeta y gran anuncio, como también vemos en la palabra de Dios, y venía a buscar a su esposa. Y usted y yo no podemos menos que regocijarnos, mi amado hermano, con esa expectativa, sabiendo que la iglesia es la novia de Cristo. Mire cómo lo dice, mi amado. En Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14, allí mismo, donde en esa misma carta del apóstol Pablo, que leímos la declaración de amor. Esa es una declaración de amor maravillosa. El Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, pues mire, muévase al capítulo 1 para que usted sepa, mi amado hermano, de qué que estamos hablando. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 1, verso 13 de Efesios. Dice la palabra de Dios allí. Perdón, verso 3. Verso 3 y 4. Dice la palabra de Dios allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y mire el verso 5. Y lo hizo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mi amado hermano, usted y yo somos la novia de Cristo, usted y yo somos la desposada, usted y yo estamos esperando al esposo, usted y yo mejor fuésemos que nos preparemos con una porción suficiente de aceite en nuestros corazones. Y lo que la palabra de Dios nos enseña en esta mañana, mi amado hermano, es que usted y yo tenemos la suficiencia en la gracia que nos fue dada por medio del Espíritu Santo para nosotros ser novias prudentes delante del Dios de los cielos. Amén. Novias prudentes que en aquel día tomaremos más que nuestras lámparas y estaremos listos para recibir al Señor Jesucristo. Pero vamos a verlo, mi amado hermano, porque es necesario que nosotros entendamos cuál es el papel que juega el esposo, cuál es el papel que juega la novia, cuál es el papel de estas invitadas. ¿Cuál es el papel de estas invitadas? Porque estas invitadas definitivamente no son las esposas, ni de ahí se iba a escoger una de las prudentes. No, estas eran, ¿verdad? Damas invitadas, damas dicen por aquí, ¿verdad? Damas de la novia, invitadas a las bodas del Cordero. Pero usted y yo tenemos que entender, no solamente en el contexto cronológico de la escatología que el Señor Jesucristo está explicando, sino que también en el contexto
de la revelación de Dios para nosotros hoy, usted y yo vamos a estar con Cristo, mi amado hermano. Usted y yo vamos a estar con Cristo ya. Fuimos desposados, fuimos sellados, no fue dada una promesa a modo de arras. ¿Usted se acuerda de Efesios capítulo 1? ¿Ah? Habiendo oído, usted fue sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué cosa? Las arras. ¿O usted no lo ve en los matrimonios? ¿Cómo se usa ese elemento simbólico? ¿Ah? De unas arras que son dadas como una especie de garantía. Bueno, pues mire, eso mismo es lo que representa la gracia, la dádiva del Espíritu de Dios en nuestros corazones. Una garantía, unas arras que nos han sido dadas para el día en que el esposo se presente a redimirnos. Entonces yo quiero que tengamos todo eso en cuenta, mi amado hermano, porque no podemos, de nuevo, siempre evitamos hacerlo y siempre llamamos la atención al cuidado de espiritualizar el texto bíblico. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos será semejante al estado de cosas en relación al, al reino de los cielos, al reino de Dios en ese momento, cómo se está manifestando, cómo se está evidenciando el plan redentor de Dios para ese tiempo histórico, para ese momento cronológico. Y el Señor Jesucristo utiliza esa semejanza de las 10 vírgenes, tomando sus lámparas y saliendo a recibir al esposo. Fíjese que todas tomaron sus lámparas. Usted lo ve conmigo, eso ahí. ¿Ah? Dice la palabra de Dios que todas tomaron sus lámparas. Pero yo quiero preguntarle, mi amado hermano, en esta mañana, ¿de qué sirve una lámpara sin aceite? Dígamelo usted, por favor. Yo creo que el domingo pasado era el hermano Ernesto que estaba hablando de humeadoras, ¿verdad? ¿De qué sirve una humeadora sin aceite? ¿De qué sirve una lámpara sin aceite? Un cacarón viejo de metal que usted tira por ahí. Eso es una lámpara sin aceite. ¿De qué servirá una profesión de fe sin el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones? ¿De qué te servirá haber visitado toda tu vida, incluso haber pertenecido a una iglesia de sana doctrina, si no tienes aceite en tus lámparas? ¿De qué te servirá? Por eso el Señor es claro en la parábola, mi amado hermano, para indicar que 5 de ellas eran prudentes y no solo tomaron sus lámparas, sino que tomaron aceite consigo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas, no tomaron aceite consigo, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, mi amado hermano. Óigame, usted puede estar seguro, mi amado hermano, que donde sea que se predique el evangelio, en cualquier contexto en que usted y yo lo pensemos, en el contexto de la gracia hoy o aún en el contexto escatológico donde Israel será confrontada con el evangelio, en cualquier contexto, el Espíritu Santo estará presente. Amén. El Espíritu Santo estará presente. Porque Él es el que garantiza que la palabra predicada pueda hacer la transformación en los corazones que se requiere para que usted y yo tengamos regeneración y vida eterna. Él es el que lo hace. No es la exposición, no es la pericia de cómo usamos el texto bíblico. El que transforma nuestros corazones es el Espíritu de Dios. Y Él está presente cada vez que se predica el Evangelio. Y usted tendrá la oportunidad para tomar una decisión genuina por Cristo, donde su corazón sea sellado por el Espíritu, o simplemente tomará una lámpara vacía, sin aceite, para vivir una vida autoengañándose o dando la apariencia de que está esperando al esposo. Una de las dos. Podrá decirme a mí, pastor, ¿cómo es eso de que el Espíritu Santo estará presente? Si ya la iglesia estará con Cristo y el Espíritu moraba en los corazones de la iglesia. Bueno, acuérdese lo que yo le acabo de explicar hace un rato. Serán comisionados con el Espíritu de Dios 144,000 hombres para predicar el Evangelio. Y el Espíritu estará con ellos. Amén. El Espíritu no estará morando en los corazones de la iglesia como mora hoy. Porque el Señor Jesucristo dijo él mismo, yo vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Pero en aquel día la palabra de Dios ha señalado como parte de ese plan redentor de Dios especial para que Israel reconozca que aquel a quien ellos traspasaron era el Mesías. Aquel a quien ellos traspasaron. Es tanto así, mi amado hermano, que el Señor viene con las marcas. ¿Sí o no? Y su ropa teñida en sangre, dice la palabra de Dios. Y es para eso, para que Israel lo vea y se ponga la mano en la cabeza. Esa nación que Israel escogió, que Jehová Dios escogió, ¿ah? Que le rechazó, que le dio las espaldas, que lo crucificaron, para que lo vean y toda rodilla se postre y confiese que Jesucristo es el Señor. Ese día, el Señor tiene un plan y un propósito particular, mi amado hermano, con esta predicación y con este llamado de la nación. Pero fíjese que dentro de todo lo acontecido durante la espera, lo que vemos es que tardándose el esposo, ¿qué dice la palabra de Dios? Cabecearon las insensatas solamente. Cabecearon las insensatas solamente. Cabecearon todas, mi hermano. Cabecearon todas. ¿Usted se acuerda lo que decíamos ahorita? Sí, la palabra de Dios concede que ha pasado tiempo. ¿Usted me entiende? La palabra de Dios concede que el tiempo ha transcurrido. Y evidentemente usted y yo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy. Y entender, mi amado hermano, que usted y yo posiblemente también corremos el riesgo de cabecear y dormir ante la espera de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo también corremos el riesgo de perder la bendición y la oportunidad de ministrar a Cristo por estar durmiendo y no estar velando y ser sobrios, como Él también manda en su palabra. Pero glorias sean dadas a Dios, mi amado hermano, que la garantía de aquellas sensatas, de aquellas prudentes que también durmieron, era que tenían aceite. Era que tenían aceite en sus lámparas y tenían aceite guardados. Y cuando el Señor Jesucristo vino, mira, dice la palabra de Dios que tomaron sus lámparas, pero también tomaron aceite, porque tenían aceite. Y esa es la diferencia, mi amado hermano. La diferencia no es el esfuerzo que yo haga, la diferencia no es cuán despierto yo me mantenga. ¿Usted me entiende? A veces, usted sabe cómo es, a veces uno tiene que durar un poco de tiempo en las madrugadas trabajando y mire, yo me he despertado con el teclado pintado aquí en la frente. Y así, mire, que tengo que limpiarme la cara y beber un poco de agua para continuar trabajando. El problema no es si usted se duerme o no. El problema es si usted tiene aceite o no. Amén. El problema es si usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón morando como garantía, como arras que un día usted recibió porque creyó en la promesa del Espíritu de Dios. Ese es el tema, ese es el punto que usted y yo tenemos que evaluar hoy. Ciertamente la palabra de Dios nos indica que nosotros debemos velar y ser sobrios. El propio Señor Jesucristo, cuando los apóstoles estaban allí en el huerto, que él dijo, espéreme aquí, que yo voy a orar. ¿Qué sucedió cuando él llegó? Los encontró ¿cómo? Durmiendo a los tres, roncando a los tres. Y se volvió a ir y volvió a venir y lo encontró durmiendo otra vez. Óigame, mi hermano, podría pasarnos, ¿sí o no? Podría pasarnos. Hoy mismo en este tiempo estamos viendo la iglesia adormecida. Y aprovecharon la trancadera del 2020 para acotarse. Y hicieron así, ¿me? Y todavía no se han quitado la sábana. Usted y yo tenemos que saber que el Señor Jesucristo viene. Y nosotros tenemos que estar despiertos en el momento que el Señor Jesucristo venga. Pero sobre todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo venga, usted y yo tenemos que asegurarnos de que estamos caminando delante de su presencia porque somos sujetos a su Espíritu que mora en nuestros corazones. Ese es el aceite, esas son las arras, esa es la dote con la cual el Señor Jesucristo nos redimió como iglesia. Esa es la verdadera identidad del cristiano. Esa es, mi amado hermano. Todas se durmieron, lo cual es una evidencia de que no depende de mí en mi espera, sino que todo depende soberanamente del aceite que ya yo tenga preparado en mi lámpara. Y adicional, doble porción de Espíritu de Dios en mi vida, si es necesario, para estar preparado para ese día. Mi amado hermano, un día todos pudiéramos adormecernos, pero en cuanto a la vida eterna que es en Cristo Jesús,
Nada ni nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Amén. Nada ni nadie podrá arrebatarnos de las manos del Padre. Aunque el llamado es a velar y a estar sobrios, bien podría suceder que en algún momento nos debilitemos. Pero si usted tiene aceite en su lámpara, no estará a oscuras cuando llegue la noche de este mundo. Amén. Y ese fue el escenario. 10 vírgenes allí invitadas a la boda del Cordero. 5 eran necias, 5 eran insensatas y 5 eran prudentes y sensatas y tenían aceite ahí preparado para sus lámparas. Óigame, ¿cuál era la costumbre? Usted sabe que no había luz, los caminos, porque tampoco se puede decir que eran calles, los caminos de aquellas aldeas y poblados, ¿verdad? De la Palestina en los tiempos bíblicos. Eran oscuros, la boca de un lobo. Y cuando usted tenía que esperar en esos eventos maravillosos de la sociedad de ese tiempo, vamos, el novio, ahí viene el novio, era una fila de hacho prendido. El que no tenía una antorcha, el que no tenía una lámpara, el que no tenía una lámpara no tenía entrada a la fiesta de bodas. Porque es un pegado, es uno de por ahí que ni siquiera sabía de esto. Y no estaba percibido, no estaba preparado para las bodas. Solamente entraba a las bodas el que tenía una lámpara consigo. Eso es lo que la cultura, de hecho, eso es lo que este historiador y estudioso de la cultura de Israel y de los judíos nos explica en su obra. Lo sabemos por este tipo de literatura y un poco también por el reflejo del contexto cultural de las escrituras. Pero todo aquello nos dibujaba un cuadro bastante particular. Si usted no tenía lámpara encendida, usted no podía entrar a la fiesta de bodas. Y el Señor Jesucristo nos dibujó ese contexto allí, y el detalle y la preparación y el estado de las cosas en ese momento. Pero desde el verso 6 en adelante, nosotros vemos la inminencia del evento. Y a la medianoche se oyó un clamor. Se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. Mira el juidero. El juidero. Todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas y las insensatas dijeron a la prudente: ay, pero no tenemos aceite. Dadnos aceite del vuestro porque nuestras lámparas se apagan. Ahí se armó el corre-corre, mi hermano. Desde que se oyó el clamor, ahí se armó el corre-corre. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y qué dice? Y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. ¿Usted se acuerda de esa tranca que le ponían del lado de adentro a las puertas cuando las cerraban? Pero usted sabe lo que es una tranca. Una tranca. Don Crescencio, ¿usted sabe lo que es una tranca? Ayúdeme ahí, ayúdeme ahí. Un palo, pero no un palito, no. Un madero. Madero, eso por adentro se tranca la puerta, pero eso es una tranca, porque tranca la puerta que nadie puede abrirla. Se cerró la puerta, dice. Se cerró la puerta. Y si lo leemos así tan impersonalmente, usted y yo podríamos entender que se cerró sola. Pero usted y yo sabemos que no es así. Amén. Usted y yo sabemos que la soberanía del tiempo de la gracia salvífica del Señor está en sus manos siempre. Siempre ha estado en sus manos. Como el arca de Noé, que comenta nuestro hermano Ernesto. ¿Quién fue que cerró las puertas del arca? Jehová, Dios del cielo. Lo dice literalmente la palabra de Dios. Acompáñeme, por favor, a Génesis. A lo mejor usted cree que no es así. Génesis. Y dice el verso 16 de Génesis 7. Génesis 7, 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios. ¿Y qué dice allí? Y Jehová cerró la puerta.
No que se cerró sola. No, Jehová cerró la puerta. Mi amado hermano, de la misma manera, esta puerta figurada de la parábola de las 10 vírgenes, quien cerró la puerta fue el esposo, mi hermano. Él es el soberano de la boda. Él es el que tiene la potestad para decir, ciérrenme eso ahí, ya no conozco más a nadie. Ya todo el mundo está dentro, ciérrenme eso ahí. Ahora vamos aquí a disfrutar de las bodas del Cordero. Gloria a Dios. Él es el que dice cuándo. Él es el que dice cuándo. Mi hermano, déjeme decirle esto. Usted y yo podemos debatir, ya yo lo dije al inicio, todo lo que usted quiera sobre esta parábola. Que si es enteramente para Israel y no deja espacio para la iglesia, que si debe aplicarse a la iglesia, que si habla de este tiempo, que si habla de aquel tiempo escatológico de la semana número 70. Usted y yo podemos discutir lo que usted quiera. Y yo puedo estar equivocado también. La única que no se equivoca es la palabra de Dios. Pero óigame bien, mi hermano. La verdad central fue la que dijimos al inicio. La inminencia del esposo clarísimamente enseña que la preparación es ahora. La preparación es ahora. Porque viene el día cuando ya no será posible prepararse y la puerta será cerrada. Esa es la realidad. Fuera de todo tipo de argumento acerca de la parábola, esa es la verdad central de esta porción. Dice que a la medianoche se oyó un clamor. Y ahí mismo, mi hermano, se armó el corre-corre. Todas se levantaron, arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas inmediatamente se dieron cuenta de que no tenían aceite. ¿Usted se da cuenta? Inmediatamente se dieron cuenta. Y clamaron por ese preciado líquido para sus lámparas. Usted y yo debemos estar apercibidos, mi amado, de la convicción que otorga el Espíritu Santo a nuestros corazones sobre si somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 16 lo dice claramente y yo siempre se lo recuerdo a usted. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. En aquellos en que hemos nacido genuinamente por medio del Espíritu. Usted debe saber si tiene aceite o no en su lámpara. Y si no lo tiene, oiga, procúrelo, pero procúrelo antes de que el novio venga. Procúrelo ahora. El propio Señor Jesucristo dijo, todo el que me pide el Espíritu Santo, yo se lo daré. Todo aquel que clame, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe, será salvo, dice la palabra de Dios. Oiga bien, todo aquel que venga en arrepentimiento y fe, será salvo. Porque sin arrepentimiento no hay salvación, pero sin fe tampoco hay salvación. Usted debe saber, mi amado hermano, usted debe tener la convicción. Yo no digo ni enseño, en este momento tampoco lo estoy haciendo, un dogma particular con respecto a espiritualizar la Biblia. Lo dije desde el inicio del sermón esta mañana, no podemos hacerlo. Yo no estoy diciendo que el Espíritu Santo es el aceite. Pero lo que sí yo le digo, mi amado hermano, es que Él es el único agente que nos prepara para la venida del esposo. El Espíritu de Dios. Amén. Él es el único agente en nuestras vidas. Y si tú quieres entender eso, como Él es el único aceite en nuestras lámparas que nos prepara para la venida del esposo. Él es el Espíritu Santo. Mira cómo lo dice 2 Corintios, capítulo 13, una porción que también leemos con mucha frecuencia. 2 Corintios, al final de la carta, capítulo 13, verso 5. Verso 6 también dice, examinaos a vosotros mismos. Si estáis en la fe, miren a ver si tienen aceite. Revisen hoy si tienen aceite, hoy. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados, a menos que sus lámparas estén vacías. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados, decía el apóstol Pablo. Hoy es que usted tiene que reflexionar en su condición espiritual. Hoy es que usted tiene que determinar y llegar a una conclusión. Óigame, no tiene sentido alguno engañarnos. ¿A quién es que usted va a engañar? Dígame, ¿quién es el perjudicado cuando usted se sale con la suya? Engañándonos en ese sentido. No es usted mismo. No soy yo mismo que me estaría engañando.
No tiene sentido. Eso es como un muchacho que está estudiando una maestría o lo que sea, o un grado en la universidad normal, y se pone a hacer chivo en los exámenes. Pero ven acá, no eres tú que te estás preparando para tu vida profesionalmente. ¿Quién es que está perdiendo cuando tú haces y cuando tú eres deshonesto en tus exámenes? ¿Quién es que está perdiendo? ¿Eres tú mismo? No seas tonto. Y yo no lo puedo decir de esa manera, no me sale del corazón, pero no seas tonto. Si tú estás aquí en esta mañana y tú te estás engañando a ti mismo, no seas tonto, no seas tonta. Cae de rodillas a los pies de Cristo y proclámale como Salvador, para que Él pueda regenerar tu corazón, transformarlo, transformarlo. Porque llegará un día en que no habrá tiempo. Pero yo te voy a decir algo más. No habrá tiempo ni tampoco habrá lugar. Amén. No habrá tiempo ni tampoco habrá lugar. No sobrará una sola silla delante de su presencia en el escenario de su gloria eterna. Una sola silla no sobrará. Porque el Señor Dios de los cielos, a todos los que entregó en las manos de Cristo, resucitarán para vida eterna. Ni uno se perderá. Bueno, el hijo de perdición, pero ya ese era el hijo de perdición. ¿Usted se acuerda de quién yo estoy hablando? ¿Verdad que sí? Pero todos aquellos, dice la palabra de Dios, a quien el Padre entregó por gracia en las manos del Hijo, resucitarán para vida eterna. No habrá tiempo, pero tampoco habrá lugar desperdiciado. Body Bocan lo dice de esta manera, pastor africano, muy conocido, contemporáneo. Me encanta cómo lo dice él. El Dios de los cielos no echará de menos a nadie en su gloria. Amén. ¿Usted lo entiende eso? El Dios de los cielos no echará de menos a nadie en su gloria eterna. Porque todos los que Él quiso salvar serán salvados. Gloria a Dios. Mi amado hermano, esa es la verdadera gracia de nuestro Dios. Esa es la verdadera gracia manifiesta de nuestro Dios. ¿Y qué dijeron las prudentes cuando las insensatas les dijeron, danos aceite? ¿Qué dijeron las prudentes? Busquen el suyo, pues si se me acaba el mío, ustedes nos quedamos sin pito y sin flauta. ¿Ah? Ustedes, ni yo ni ustedes sin aceite. Vayan ustedes a buscársela por ahí, a ver si encuentran algo. Pero mire, mi hermano, tomemos usted y yo ahora lo que nos corresponde tomar de esta porción de la parábola. Yo no puedo hacer por mí, yo no puedo hacer por ti más de lo que tú mismo puedes hacer por ti para vida eterna. Amén. Yo no puedo hacer por ti más de lo que tú mismo puedes hacer por ti. Yo puedo predicarte, pero el que tiene que arrepentirse eres tú para vida eterna. Amén. El que tiene que confesar a Cristo eres tú para vida eterna. Yo no te puedo dar del aceite, yo no te puedo dar del espíritu. El espíritu no se da por medida, ni tampoco somos de lo que jondeamos el espíritu a los demás para que usted tenga una porción del espíritu. ¿Qué ha visto gente jondeando el espíritu? Y otra persona de que recibiendo el espíritu y cayéndose para atrás. Una payasada, un disparate. No, no, el espíritu es Dios el responsable soberanamente de impartirlo para salvación y para vida eterna. ¿Mm? Si llega ese día, mi hermano, en que usted ve insensatos, de nuevo, me estoy colocando figurativamente en la parábola, ¿me entiende? Si llega ese día que a usted le dicen, hey, dame aceite, no, espérate, no, pero ve tú a buscar el tuyo. A ver si tú encuentras algo por ahí que sirva. ¿Mm? De todas maneras, mi amado hermano, usted y yo sabemos que es lo que va a ver. Primero, el aceite genuino no se vende. Amén. La gracia de Dios para salvación no se vende. Eso es lo primero que usted y yo tenemos que entender. Y lo segundo es que aquel día se amontonarán muchísimos maestros predicando disparate, rascando el oído de los que tienen comezón de oír, dice la palabra de Dios, y vendiendo un aceite inútil e ineficaz. El aceite para salvación es el aceite que Dios imparte por medio de su gracia. Esa es la realidad, mi amado hermano, de este cuadro patético de estas vírgenes. Esa es la realidad.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y los que estaban preparados, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. El tiempo es inminente y la decisión soberana de cerrar la puerta siempre ha estado en manos del esposo, en las manos de nuestro Dios. Por eso es que vemos la soberanía. Por eso es que vemos la soberanía de la decisión del esposo, finalmente, verso 11 hasta el verso 13, y con esto concluimos. La soberanía de la decisión del esposo. Después vinieron las otras vírgenes, verso 11, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Señor, ábrenos. Usted puede entenderme que yo hubiera hecho, si yo soy el Señor, yo posiblemente le digo, ay, hombre, vengan. Sí, porque el ser humano es así. El ser humano es falible y cuando no es en extremo recio, extiende la gracia hasta que la convierte en una desgracia. Pero el Señor es justo y eficaz. Y si el Señor dijo que era hasta aquí, mire, cuando Él cerró la puerta, ya no hay nadie que sea capaz de abrirla. Y dice la palabra de Dios que Él respondiendo dijo, de cierto os digo que yo no los conozco a ustedes. Que yo no las conozco. Es más, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Ustedes pudieron haber encontrado aceite por ahí, pero yo sigo sin conocerlas. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir con eso? Ustedes pudieron haber encontrado aceite, pero mi grado de conocimiento de vuestros corazones y de vuestras almas es nulo. Yo sigo sin conocerlas. Porque eso es lo que nosotros vemos en Lucas. Ve conmigo a Lucas capítulo 13. En Lucas, aquellos siervos, aquellos hombres que dijeron incluso, pero delante de ti hemos caminado y delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas tú enseñaste. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Lámpara. ¿Usted me entiende? Eso es lámpara nada más, pero ahí no hay aceite. Lucas 13. Lucas 13. Verso 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Yo no sé quiénes son ustedes. Entonces comenzaréis a decir, pero delante de ti hemos comido y bebido, tú nos conoces, tú no te acuerdas. Y en nuestras plazas tú enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Óigame, mi hermano, déjeme decirle lo siguiente. Usted nos escucha predicar de esta manera y es posible que usted se confunda y entienda que nosotros tenemos una soberbia que desborda cuando estamos haciendo este tipo de predicaciones. Y mi amado hermano, ya el Señor lo dijo primero. Ya el Señor lo dijo primero, no somos nosotros. Es el Señor el que primeramente ha dicho, hasta aquí, la gracia fue extendida, el evangelio fue predicado, los hombres que yo envié fueron rechazados, el evangelio una y otra vez se predica y la gente una y otra vez pospone a Cristo y rechaza el evangelio o lo deja para después. Mi hermano, llegará el día en que Él cerrará la puerta. Llegará el día en que Él cerrará la puerta y ya no habrá ni espacio, ni habrá lugar, ni habrá tiempo. Y si usted toca, y si usted osa tocar esa puerta, la respuesta que usted recibirá, yo creo que va a ser peor que si usted se queda tranquilito y la deja así. Y lo deja así, y se va, y recula, como dicen en los campos. Deje esa puerta así tranquila, no la toque, porque la respuesta que usted y yo vamos a recibir es peor. Apartaos de mí, porque yo nunca los conocí. Apartaos de mí, porque yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Aunque en mi nombre hayan hecho milagros, aunque hayan predicado, yo nunca los conocí. Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y si tú y yo queremos derivar la verdad central de este mensaje en la mañana de hoy, aplicarlo a Mateo 7, solamente el que tenga aceite en sus lámparas. Es cuando nosotros estemos guardando tu palabra. Es cuando nosotros estemos caminando conforme
a lo que tú has hablado en tu palabra. La gracia que nos salva es la misma gracia que nos capacita para caminar en santidad. Por eso clamamos delante de ti, oh Dios del cielo, que por medio de esa gracia salves en esta mañana. Pero de igual manera, por medio de esa gracia, tú nos transformes cada día para vivir vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen. Oh Padre amado, si hay alguien aquí en este lugar, si hay una persona en este lugar, o si hay alguien que está conectado mirándonos en esta mañana y ha recibido convicción en su corazón de que necesita a Cristo, este es el momento y este es el día en que tú puedes ser glorificado en esa alma. Si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo como Señor y Salvador, yo te invito a que tú ores en tu corazón, a que tú ores junto con toda la iglesia orando en este momento por cualquier persona que esté aquí en esa condición. No conocemos los corazones individuales, solamente Dios lo hace, solamente Dios los conoce. Pero tú puedes orar en tu corazón, tú puedes orar y pedir al Dios soberano que tenga misericordia de ti. Dile, Padre, heme aquí, soy pecador, perdóname, perdona mi pecado, perdona mi pecado, límpiame con la sangre de Cristo Jesús, hazme un hijo tuyo, hazme una hija tuya. No sé qué más hacer, qué otro paso dar, pero este paso lo daré. Confesaré a Cristo como mi Señor y Salvador. Si tú estás aquí en esta mañana, si tú estás aquí en esta mañana y necesitas redención, necesitas perdón de pecados, confiesa a Cristo como tu Señor y Salvador. Ven arrepentido a sus pies. Si tú has orado en este momento, yo quisiera darle gracias a Dios por tu decisión. Yo quisiera que tú me dejes ver tu mano, simplemente tu mano. Simplemente tu mano en este momento. Tú puedes mantenerte en tu lugar con tu cabeza baja, pero déjame ver tu mano para yo darle gracias al Señor por tu decisión en esta mañana. ¿Hay alguien así en este lugar? ¿Hay alguien en este lugar que que haya entendido la necesidad crucial para su existencia de Cristo como Salvador? Si hay alguien así, déjeme ver su mano. Padre Dios del cielo, gracias por la maravillosa oportunidad de escuchar tu palabra, de exponernos a ella, de la bendición que significa escuchar tu palabra. Gracias, oh Señor, por este tiempo en el que tu iglesia ha sido confrontada. Bendícela, bendice a tu iglesia, bendice a la novia de tu Hijo Jesucristo, a la cual desposó y por la cual se pagó un alto precio y a la cual le fueron entregadas arras hasta el día en que el esposo retorne. Bendice a la iglesia, bendice a tu iglesia, guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, que Dios les bendiga.